Gracias por tu palabra que nos marca principios eternos, que cuando los ponemos en práctica vemos la bendición hasta que sobre y abunde en nuestra vida. Principios que nos diste para que seamos libres, muchos de ellos principios de amor. Gracias te damos, Señor, porque cuando te damos a ti lo que es tuyo, ese dar nunca queda sin respuesta. Te damos a ti, pero tú nos das más. Y vuelvo a repetirlo, nunca te podremos dar más de lo que tú ya nos has dado. Espíritu Santo de Dios, hoy ministra corazones, ministra en obediencia, en gratitud y en fe. Y Espíritu Santo de Dios, como quieras hacerlo, con quien quieras hacerlo, de la forma en que solo tú puedes hacerlo. Nosotros nada más decimos amén, amén y amén. Puede sentarse. Puede sentarse. Bueno, y para los que no estuvieron acá, feliz año nuevo. Dígale a la persona que está a la par, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Que la proclama profética se cumpla en usted, dígale. Y si usted no la sabe, véala. Ahí está en Facebook. Para eso es bueno el Facebook. Hemos estado hablando acerca de la bendición y del poder de hacer las riquezas. Amén. Vimos en Deuteronomio 8, 18 y 17 que el Señor nos da el poder y la habilidad para hacer las riquezas. ¿Por qué poder? Porque es algo sobrenatural. El mundo te puede enriquecer, pero no es una riqueza que te vaya a dar paz. Amén. No es una riqueza que vaya a ser eterna. Y muchas veces ese dinero es como agua en nuestras manos abiertas. Así como vino, así se fue. Dijimos que el Señor nos ha dado poder para imponer las manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanos. ¿Quién cree esto? Amén. Y también nos dio poder para reprender toda fuerza del enemigo. Amén. Entonces también el Señor nos da un poder para hacer las riquezas, entendiendo que las riquezas que nos habla la palabra de Dios son muy diferentes a las riquezas del mundo o al concepto de riquezas que tiene el mundo. Porque el mundo piensa que usted es rico cuando usted tiene plata, pero yo conozco gente que es tan pobre que solamente tiene dinero para dar. Se lo repito. Yo conozco gente que es tan pobre que solo tiene dinero para dar. No te puede dar amor, no te pueden dar una amistad. Gente que no tiene buenas relaciones interpersonales. Gente que ni siquiera con la familia se lleva bien. Porque usted va a ser pobre en el área en que usted carezca. Si usted es pobre en sus relaciones interpersonales, usted va a ser pobre. Amén. Si usted no tiene paz, usted va a ser pobre en esa área. Así que el dinero no lo es todo. Yo siempre he contado que yo he ido a casas muy lindas y muy lujosas, pero son casas, no son hogares. Y he ido a hogares de madera, tal vez con solo un cuartito, pero que sí son hogares. Entonces, entendiendo esto, sabemos que hay cosas que el dinero no compra, que el dinero no puede dar. Por eso es que la riqueza que nos habla la palabra del Señor es para que nos sintamos completos, para que nos sintamos que nada nos haga falta. Y vimos también que hay un principio, y lo puse como primero porque es el primer principio, valga la redundancia, que nosotros tenemos que entender y tener bien claro que Dios es nuestro proveedor. Amén. Dios es nuestro proveedor, que usted depende absolutamente de Él. Hablé también de cómo yo he oído esta expresión: le tengo fe a esta
este negocio. Y yo me entristezco tanto cuando oigo esto, porque su fe no puede estar en un negocio. Su fe tiene que estar en Dios, porque Él no depende de un negocio para bendecirte a ti. Él no depende de una buena situación económica para bendecirte a ti. Dios dijo que te iba a bendecir y Dios lo hace. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer principio? Dios es mi ¿qué? Ay, díganlo con fuerza. Dios es mi proveedor. Dios es mi proveedor. Y vámonos al Salmo 23. Este salmo que todo el mundo se lo sabe y que algunos lo usan como un amuleto. Salmo 23 y el Salmo 91. Me dio gracia porque en un establecimiento de comida rápida, aquí en Limón, no voy a decir el nombre, pero es redondita, usted llega a pedir su orden y hay una Biblia abierta. Yo creo que es para que vendan más de lo que están produciendo. La Biblia tiene poder cuando la Biblia está dentro de usted. La Biblia tiene poder cuando usted le cree a la Biblia. La Biblia tiene poder cuando la palabra de la Biblia es rema en su vida. Amén. Y el Salmo 23 todo el mundo lo tiene. A ver si me lo buscan por favor, el Salmo 23. Y dice así, usted se lo sabe: Jehová es mi pastor. A ver, dígalo como una declaración. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Amén. Ahí no hay signo de pregunta, ahí no hay un signo de interrogación. Esta es una afirmación que hizo el salmista. Jehová es mi pastor y como Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará. Y mire, necesitaríamos mucho para analizar, pero dice así en el versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua. Nunca le va a faltar. Quiere decir que Dios hablará por usted. Amén. Quiere decir que en cualquier causa Él será su abogado. Amén. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Usted va a descansar en Él. Amén. Continúa diciendo la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí habla que si Jehová es su pastor, a usted no le va a faltar protección. ¿Quién dice amén? Dice que aunque usted esté en alguna situación peligrosa, Él está con usted, así que también tengo protección. Dice además: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Quiere decir esto, que a usted hay alguien que le fortalece. Amén. Quiere decir esto, que Él mismo le dará aliento a usted para que usted se levante. Continúa diciendo aquí: aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiados.
en valle de sombra de muerte y aprendió ahí, no se quedó ahí. Amén. Y termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El problema es cuando Dios no es su pastor. Es el problema. Porque David aquí habla desde la posición de oveja. Aquella oveja, para tener todo esto, tenía que ser obediente a su pastor. Aquella oveja, para que nada le faltara, tenía que estar bajo la protección de su pastor. Amén. Vámonos al Génesis. Abra su Biblia en el capítulo 2 de Génesis. Y lo habíamos dicho la semana anterior. Dios pone al hombre en el huerto del Edén, y en el huerto del Edén nada le hacía falta. Nada le hacía falta. Dios no puso al hombre en un desierto. Lo puso en una tierra que era buena, que era fructífera, una tierra que proveía todo lo que él estaba necesitando. Vamos al versículo 9. Dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. O un smoothie de mango. Porque dice la palabra que era que delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos podían comer de todo lo que había en el huerto. Pero había una sola regla. Una. ¿Cómo nos cuesta obedecer? ¿Verdad que sí? Es como que a usted le digan: mire, yo la voy a poner a usted, Sonia, a la cabeza de una gran compañía de queques, una multinacional de queques. Usted se puede comer todos los queques que quiera, Sonia. Usted va a ser la representante de la multinacional de queques. Y esa multinacional le va a dar a usted casa, carro, camión, helicóptero, barco, barquito, barcote, la va a vestir, la va a calzar, todo. Solamente hay una regla. Que usted llegue temprano al trabajo. Esa va a ser la única regla. ¿Qué haría usted, Sonia? Llegar temprano. Es que ni tonta que fuera. Una sola regla. Usted va a llegar temprano. El hombre podía comer de todo, pero había una sola regla. Habían dos árboles que él no podía comer. Y mire, era mínima la regla en comparación a todo lo que él tenía a favor. En medio de todo, Dios dijo: hay algo que solamente es mío. Hay algo que solamente es para mí. Hay algo en medio de todo que yo he apartado para mí. Es mío, no lo puedes tocar. ¿De qué está hablando aquí?
del diezmo. Del diezmo. Por eso el diezmo no es ley, porque aquí no había ley. El diezmo es un principio. Amén. Es un principio. Desde el huerto del Edén vemos que hay algo que Dios ha apartado para él, que está ahí, que lo puedes ver, que está ahí, pero que no puedes usarlo ni tocarlo porque es de Dios. Esta es la llave que bendice todo el producto de tu trabajo. Si yo la obedezco, Dios pondrá todo a mi disposición. Amén. De todos los árboles solamente habían dos. No era nada, ¿verdad que no? No era nada, no costaba tanto obedecer. Pero Satanás siempre ha querido lo que es de Dios. Entonces quiso tomar de lo que era de él, de lo que él había apartado para él, y puso en el hombre la codicia. Porque codicia es desear lo que no es mío. Y empezaron a desear lo que era de Dios. Dios quiere que nada te falte. Pero para que nada te falte, tienes que obedecerlo y no tocar lo que es de él. Satanás sabe que si quebrantas ese principio, Dios no podrá bendecir el 90% restante. Porque Dios no contradice su palabra. Amén. Y hay muchas personas que no viven la abundancia que Dios quiere para sus hijos, porque quebrantan este principio. Y Dios no contradice su palabra. Lo primero que quiere quitarte Satanás en medio de una crisis, y cuando no hay crisis, es el que des, el dar. El darle a Dios el diezmo, el darle a Dios servicio, el darle a Dios alabanza y adoración. Satanás te lo quiere quitar porque sabe que todo esto, cuando lo das, provoca algo. Amén. Y vámonos a Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. Y vamos a comentar un poquito una historia que todos conocemos, en donde encontramos principios bíblicos que nos van a hacer caminar en la sobreabundancia. Primera de Reyes 17. Aquí se relata la historia. El Señor decreta 3 años y 4 meses de sequía. Y entonces le dice a Elías: te voy a llevar al Querit, al arroyo del Querit. Y tal vez era el último lugar en que Elías podía estar, porque en tiempo de sequía, ¿qué es lo que se seca? Valga la redundancia. Primero, los ríos, y este era un arroyo. Sin embargo, vemos al profeta Elías obedeciendo, porque toda obediencia trae su recompensa. Amén. Y el Señor le dice, versículo 4: beberás del arroyo y yo beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. En la Nueva Versión Internacional dice así, usted la tiene, la lee, dice: beberás del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Ordenaré aquí es la palabra Shabbat, que significa listo
para ser detonado. En medio de tiempos de crisis, en medio de tiempos en donde los cielos se cerraron, Dios le dice a Elías, su profeta: te vas a ir al arroyo del Querit. Ahí no te va a faltar agua ni te va a faltar comida, porque ya yo tengo lista la orden. Ya he detonado aquí. Mi boca ya se abrió y le voy a ordenar a esos cuervos que te den comida. Padre de la gloria, unos cuervos, un animal inmundo como el cerdo. Pero es que cuando Dios te quiere bendecir, Dios va a usar cuervos, va a usar cerdos, va a usar lo que tenga que usar para que llegue bendición a tu vida y llegue bendición a tu casa. Y no solamente te van a dar de comer una vez, te van a dar de comer dos. Y no te van a llevar plátano, ni te van a llevar yuca, ni te van a llevar una papa sancochada. Esos cuervos te van a llevar carne, porque en medio de la crisis Dios te provee y te provee bien. Amén. Porque Dios era Dios también de esos cuervos. Dios es Dios también en medio de la crisis. Amén. Y Dios da una orden y los cuervos tienen que obedecer. Y mire qué tremendo de todo esto. Porque un cuervo naturalmente no puede ver carne porque se la come. Pero es que esos cuervos tenían la orden directa de parte de Dios que no se podían comer esa carne, porque esa carne era la provisión para Elías. ¿Sabe qué? Lo que Dios tiene para usted se respeta. Se lo voy a decir otra vez. Muy probablemente Elías dijo: ¿cómo lo vas a hacer? Muy probablemente Elías dijo: aquí no tengo nada. Pero muy probablemente Dios le dice a Elías también: ese no es tu problema, déjame a mí ser Dios. Porque recordemos que nuestra provisión no es natural. El mundo la tiene natural, pero la nuestra es sobrenatural. Amén. Y Dios le da una orden a los cuervos. Y la orden era: no puedes comerte eso que llevas en tu pico, porque eso le pertenece a un hijo mío. Lo que es tuyo se respeta. Lo que es tuyo, nada ni nadie te lo puede quitar. Amén, amén, amén. Porque te vuelvo a repetir, Dios también le puede ordenar a los cuervos. Dios también es Dios de cuervos. Amén. Y mire qué tremendo, porque la obediencia de Elías desencadenó milagros sobrenaturales de provisión, no solamente para él, sino para la gente, mucha gente que lo rodeaba a él. Dios alimenta a los cuervos porque para que esos cuervos no se comieran esa carne, esos cuervos tenían que estar alimentados. Dios alimenta a los cuervos alimentan a Elías. Elías se va a Sarepta y ahí lo alimentan a él, pero él alimenta también a toda una casa. ¿Sabe qué? Cuando usted es obediente y Dios le bendice, ese es otro principio que después vamos a hablar. Lo bendice para que usted sea bendición para alguien. Amén. Para que usted sea bendición para alguien. Y en Primera de Reyes 17, los versículos 8 y 9, dice así: una vez que el Querit se seca, porque no sé si les ha pasado que a veces las cosas están malas y usted dice: no pueden estar peor, pero sí pueden estar peor. Y se seca el Querit, se seca el arroyo. Entonces el Señor le dice, versículo 9: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado ¿qué? Yo he dado ¿qué? Orden allí a una mujer viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Qué hubiera hecho usted? Ay, no, pero qué majadería, ¿eh? Ni lo conozco y ya me está pidiendo que le traiga agua. Pero es que ya Dios había tratado con ella. Yo quiero decirle a usted algo. Cuando Dios pone algo en su corazón, lo pone. No se deje manipular por nada ni por nadie, porque hay gente que manipula. Dios va a poner en su corazón. Aquí yo les puedo dar instrucción. Aquí yo les puedo invitar a que hagan. Pero es Dios y el Espíritu Santo tratando en su corazón. Cuando eso no se da, hay manipulación. Y no deje que nada ni nadie lo manipule con las cosas de Dios. Amén. Ya Dios había tratado con esa mujer, porque si Dios no hubiese tratado con esa mujer le hubiera dicho: ¿y usted qué? ¿Qué le pasa? Ni siquiera lo conozco y me está pidiendo. ¿Quién hubiera contestado así aquí a ese hombre? A ver, mujeres, a lo mejor, porque vea la condición de esta mujer. Vea la condición de esta mujer. Versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un poco de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿No era que esta mujer tenía de sobra? ¿No era que esta mujer vivía en abundancia? A una mujer que no tenía nada era la que le estaba pidiendo Elías. Es que, diga, qué difícil. Es que entre más difícil, más fácil para Dios. Entre más difícil, más gloria a su nombre. Entre más difícil, usted se da cuenta que no es la mano de hombre, es la mano de Dios. Amén. Y entre más difícil, creo que a Él le gusta más, porque no lo llevó de una mujer rica. No lo llevó donde la dueña de más por menos. No lo llevó donde el dueño de Recope. No tiene dueño, pero digamos. Lo llevó donde una mujer que no tenía nada, y lo poquito que tenía era para ella y para su hijo, porque no había más. Muchas veces cuando no hay más, cuando usted llega a ese punto en donde no tengo, pero lo que tengo te doy. Pero de lo que tengo te doy. Eso es lo único que necesita Dios para hacer un milagro. Y mire lo que dice el versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor. No tenga temor, qué fácil. A él no se le está muriendo el hijo. Él no es el que tiene el poquito de harina y el poquitín de aceite. De él no depende nadie. No es él el que va a ver morir a su hijo, soy yo. Y me dice: no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Vaya, haga como usted ha dicho. Traiga el aceitico, la tortica y hágase la cosita ahí. Pero hazme a mí primero. No, ahí seguramente yo hago visco y me quedo sin cejas, que dicen que las levanto cuando estoy brava. No, yo entiendo todo lo que usted me está diciendo, señora. Yo entiendo que usted no tiene nada, que lo poquito que usted tiene le va a apaciguar el hambre hoy, porque mañana ya no tiene. Yo tengo eso, yo entiendo todo esto. Usted no tenga temor, pero hágame a mí primero. De verdad que Elías era un hombre obediente. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo le hubiera dicho: Señor, ¿usted está seguro? Pero Señor, usted no ve que esta mujer no tiene nada. Pero Señor, ¿cómo le voy a decir yo a ella que me dé? Pero Señor, ¿sabe por qué?
Porque limitamos tanto a Dios. Porque levantamos las manos y decimos gloria a Dios, aleluya, pero cuando le tenemos que creer no le creemos. Dice, pero hazme a mí primero de ello ¿una qué? Pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, diga después. Y después. Lo que te estoy pidiendo es poquito. No te estoy pidiendo todo lo que tengas. Te estoy pidiendo que cojas un poquito y que me des a mí primero. Y aquí está el principio del diezmo. Dios no nos pide todo, nos pide un poquito. ¿Sabe qué? Algunos dicen que el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Léase Hebreos 7. Ahí yo tengo la cita, después se la doy. Léase Hebreos 7, 8. Ahora se la busco. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no quieren diezmar? Porque Mamón es el Dios de sus finanzas. No quieren cumplir esto. Tráeme un poquito. Dios no te está pidiendo todo. ¿Sabe qué? Darle a Dios el 10% es nada. Es nada. Ahora que hace unos meses que mi hijo tuvo ese accidente que tuvo que, el carro quedó tan mal que estas son las horas en que no nos los han entregado. Cada vez que pensamos en lo que tenemos que pagar, yo pienso que mi hijo está vivo, entonces lo que tengo que pagar lo pago. ¿Ah? Porque es más lo que él me dio a mí que lo que yo puedo pagar por este carro. Amén. Que no nos duela darle a Dios lo poquito que Él nos pide. Debemos de aprender, porque eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento, a no darle a Dios un 10%. Dice la palabra del Señor en Hechos que la iglesia primitiva le daba todo. Le daba todo. Qué lindo que es poder vivir dándole el 20, el 30, el 40 y hasta el 50% de lo que Él me ha dado, y aún así es nada, porque le vuelvo a repetir, usted no puede comprar salud, usted no puede comprar paz, usted no puede comprar vida. Amén. Déjenmelo en la vida de Sarepta. Y él le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, principio del diezmo. Porque si le das a Dios el 90%, el 10%, Dios va a bendecir el 90%. Amén. Y ese 90 te va a alcanzar como que si fuera 200%. Por eso él sabía que después iba a haber harina, que después iba a haber aceite para ella y para ese hijo. Amén. Pero no tengas temor. En Sarepta, cuando estamos en Sarepta, porque Sarepta es una temporada. Yo pienso que todos y todas hemos pasado por Sarepta. Ese tiempo en donde usted tiene poquito. Cuando nosotros estamos en Sarepta, usted decide a quién obedece, si a la crisis o a Dios. En Sarepta vamos a ser tentados a dejarle nuestras finanzas a la crisis y no a Dios. Pero le voy a decir algo, yo no he conocido crisis que devuelva lo que Dios devuelve. No he conocido crisis que bendiga el 90%. No he conocido crisis que haga crecer la harina. No he conocido crisis que haga crecer el aceite. Pero usted decide si se la da la crisis o se la da Dios. Versículo 14. Dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. A alguien le está diciendo Dios: si has sido obediente
le dijo a Elías, y comió ella, comió él y ella, y se acabó. ¿Qué dice la palabra? Comió él, comió ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios lo dijo, Dios lo hace. Tu obediencia al principio del diezmo activa y abre los cielos a tu favor. La palabra casa en el versículo 15 es la palabra bayit, que significa linaje, de la raíz bará, que significa poner cimientos, prosperar, pero también de la raíz berit, que significa pacto. Aquella mujer estaba poniendo los cimientos para la prosperidad, no solamente de ella, sino de su familia. Cada vez que usted diezma, activa el pacto de Dios para la provisión de su casa. Se lo voy a repetir. Cada vez que usted diezma, activa la provisión del pacto de Dios para su casa. Dios proveerá, y proveerá mucho más abundantemente de lo que has pedido, de lo que has necesitado, de lo que has orado. Amén. Porque Dios cumple su palabra. Yo tengo un método. Cada vez que a mí se me pierde algo, yo digo, Señor, yo te diezmo. Puede ser un aretico, pero yo le digo, te diezmo, y a mí eso me aparece. Yo esto lo he contado. Creo que fue el año pasado, antepasado, nosotros andábamos de viaje. Y no sé si mi esposo me dio la tarjeta con que andábamos nosotros comprando, porque él a veces dice que me da las cosas, pero no me las da, ¿verdad? Y no me acuerdo la verdad si me la dio o no me la dio. La cuestión es que él me dice, busca la tarjeta. Eso fue al final del día. Y yo no tengo la tarjeta. Busqué en el bolso, y busqué en el bolso. Yo no tengo la tarjeta. Esa tarjeta yo se la di a usted. Busqué en el bolso del pantalón, y buscó, y la tarjeta no estaba. Miren, fue algo tremendo, porque nos quedábamos sin plata y porque nos podían saquear lo que estaba en la tarjeta. Fuimos a objetos perdidos, nada. La buscamos como por 2 o 3 horas. Llamamos a Gaby. Gaby tuvo que salir de un espectáculo que estaba viendo con Catalina. Empezamos a recorrer todo. Cuando ya salimos de donde estábamos, yo me acuerdo que yo me recosté a un árbol y dije, Señor, yo te diezmo. Señor, yo te diezmo. Y el Espíritu Santo me dijo, busca en la bolsa derecha del pantalón de tu esposo. Y me fui para donde Dios, que le digo, ahí está la tarjeta. Yo ahí busqué, ahí está la tarjeta. No, yo busqué, ahí está la tarjeta. Métase la mano, aquí está la tarjeta. Él había revisado las bolsas del pantalón. ¿Cómo llegó esa tarjeta ahí? Dios la puso. ¿Por qué? Porque si yo le diezmo, Él cuida mis finanzas. Y me dice mi esposo, le cuento a él, Oscar, cada vez que a mí se me pierde algo, yo le digo, Señor, yo te diezmo. Y mi esposo me dice, ¿por qué no se lo dijo desde antes para no haberla buscado por tanto tiempo? Dios es fiel a su palabra. Seamos nosotros fieles a sus principios y vamos a recibir bendición. Tal vez usted hoy se esté debatiendo, ¿doy o no doy? Por este mes no voy a dar el diezmo. Pasó un mes, Satanás te robó por un mes. Al mes que viene, no, por este mes tampoco. En el otro mes doy los 3 juntos. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque la ley se hace costumbre. Yo quiero decirle a usted que así como el Señor honró a esa mujer
que por lo que dice la historia no tenía marido, así Dios va a honrar tu obediencia a Él. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. No le tenga miedo al Señor. Y no le tenga miedo a la crisis. No le tenga miedo a la crisis. Sarepta significa fundir. Así que Sarepta es el lugar de la prueba. En Sarepta vamos a ser probados. O le doy a la crisis o le doy a Dios. O le creo a la crisis o le creo a Dios. Y la palabra dice que el que cree no será avergonzado. Estamos en los primeros tiempos. Y los primeros tiempos nos hablan también de las primicias, que es otro principio. ¿Usted quiere ver cosecha todo el año? Hónrele al Señor con las primicias de su trabajo. ¿Usted quiere empezar el año bien? De una ofrenda de primicias por fe. El domingo la vamos a estar recogiendo. Porque así como el principio del diezmo funciona, el principio de la primicia también. Tal vez usted se esté preguntando, ¿cómo voy a hacer este año, Señor? ¿Cómo voy a hacer este año? Es que no es usted el que hace, el que provee es Dios. Pídale al Señor que le dé la voluntad de ser obediente siempre. De ser obediente siempre. Porque yo creo que si hay un momento de nuestra vida en donde nuestros diezmos y nuestras ofrendas son olor agradable al Señor, es cuando nos cuesta darlas. Sacrificio, todo aquello que me cuesta y que tal vez no tengo. Pero siempre que ha habido un sacrificio, venía una respuesta de parte de Dios. No le tenga temor a la crisis. No le tenga temor a Sarepta, que hubo una mujer que atendió el llamado de Dios porque ya Dios estaba tratando con ella, que fue obediente, pero que en medio de la crisis puso los cimientos para no solamente ella, sino toda su familia vieran la prosperidad que Dios tenía para ellos. Yo no sé si este mes, si este año, si este tiempo trae incertidumbre a tu vida. Yo solo quiero decirte, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque no dependemos de la economía, no dependemos de clientes, no dependemos de un salario, dependemos del Señor. Repita conmigo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nada es nada. Yo le voy a invitar a que usted dé una ofrenda de adoración, una ofrenda de confianza, una ofrenda de fe a Dios a través de la adoración. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel.